siervo de Yahvé. Ciertamente el que evoca más la pasión de Cristo es el cuarto cántico que hoy escuchamos. Y más que por los detalles, es porque en este canto se nos habla del sufrimiento redentor, de un sufrimiento que sirve para la expiación de los pecados. Ustedes, por ejemplo, ven estas frases: por sus llagas hemos sido curados, y comparan a ese siervo de Yahvé que sufre inocentemente porque no cometió ningún delito, a una oveja, ¿verdad?, en la que el Señor carga con los crímenes de todos nosotros, y Él en cierta forma sufre por todos nuestros pecados. Habla más adelantito también de que pues por sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. Es el único pasaje del Antiguo Testamento, este cántico, en que se nos habla de eso. No hay ninguna otra parte del Antiguo Testamento que se nos diga que los sufrimientos de una persona puedan quitar los pecados. Pero sobre todo al final, ¿verdad?, dice que Él con sus sufrimientos justificó a muchos, ¿verdad?, y intercedió por todos nosotros pecadores. La carta a los Hebreos trae una paradoja muy importante. Fíjense, si alguien tuvo culpa en la muerte de Cristo nuestro Señor, fueron los sumos sacerdotes del Sanedrín y los sacerdotes que había ahí, junto con otras personas importantes. Y el autor de la carta a los Hebreos nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. Parecería todo lo contrario. Sin embargo, se nos habla de Él, ¿verdad?, en esta forma. Los hebreos eran judíos y apreciaban la figura del sacerdote y más la del sumo sacerdote como representante del pueblo. Y lo que no hicieron bien aquellos sumos sacerdotes judíos, Cristo lo hace a su perfección. Pero miren también la forma en que lo logra. Lo dice claramente el autor de la carta a los Hebreos. En su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Con fuertes voces y lágrimas. Y no solamente nos imaginamos la escena en el huerto de los olivos, donde Jesús llega hasta sudar sangre en esa oración, en esa súplica que le hacía insistentemente a su Padre, para que pase ese cáliz. No quería beber el cáliz de la pasión, sino también y sobre todo en la cruz. En la cruz han de haber sido esos grandes gritos, esas grandes voces, esas lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte. Mire lo que dice San Pablo en la carta de los Hebreos: fue escuchado por su piedad. Naturalmente, él está hablando a los primeros creyentes. Ellos ya sabían de la resurrección de Cristo, que Cristo no quedaría en la cruz, sino que el Señor le daría, lo glorificaría, especialmente con su resurrección. Y dice que todos nosotros, o en general, dice, llegamos a la perfección obedeciendo. Aprendemos a obedecer padeciendo. Y esto que pudiera ser lógico en el tiempo en que se escribía para los esclavos, a los esclavos los enseñaban a obedecer a chicotazos, padeciendo, sufriendo. Era la forma, era que los trataban casi como a unos animalitos. Y en general la educación en el mundo antiguo así era. La letra entra con sangre, decían en un proverbio antiguo. Pero lo que sorprende es lo que dice aquí de nuestro Señor, porque Él, siendo el Hijo de Dios, no era un esclavo, ni tampoco era un hombre pecador, y sin embargo Él también tuvo que perfeccionar, llegar a la perfección padeciendo. Tuvo que obedecer y aprender a obedecer padeciendo. Es el misterio de la cruz que hoy estamos recordando. Y también en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio que escuchamos de San Juan, se nos habla
del misterio de la pasión del Señor. Y ustedes saben que San Juan considera la cruz no como un castigo, sino como el momento de la glorificación de Cristo nuestro Señor. Porque en ese momento, cuando muere en la cruz, Cristo vence al mal, vence el pecado, vence a Satanás. Y por ese motivo es el momento de su victoria y el momento de su glorificación. Él lo había dicho: cuando yo sea exaltado, cuando yo sea levantado, se entiende, en la Santa Cruz, atraeré a todos hacia mí. Y también había dicho algo parecido, ¿verdad? Tanto amor Dios al mundo que le envió a su Hijo único, dice el Evangelio de San Juan. Y dice Cristo nuestro Señor, ¿verdad?, que nadie tiene más amor que el que da la vida por aquellos a quienes ama. Y también San Juan empieza con esas palabras, ¿verdad?, sabiendo que iba a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, es decir, hasta el final, hasta dar su vida por nosotros. Entonces la cruz es un momento de gloria, es un momento de victoria sobre el pecado y la muerte, porque es un momento de amor en donde Dios muestra su amor a toda la humanidad y nos considera nuevamente como sus hijos después del pecado de Adán y Eva. Para nosotros queda siempre el problema del mal, el problema del sufrimiento. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, pensamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido esto? Si yo me he portado bien contigo, he tratado de estar lo más cerca de tu casa, he tratado de cumplir tu palabra, ¿verdad? ¿Por qué permites estos sufrimientos o esta enfermedad? ¿O por qué permitiste esta muerte tan dolorosa, no sé, de alguno de los seres más queridos, de los que están más cerca de nosotros? Hoy el Papa, allá en Roma, estuvo contestando diferentes preguntas. Eran unas 6 o 7 preguntas que le hicieron, y casi la mayor parte de ellas era sobre el sufrimiento.